Entonces la pregunta, si quieren, es primero, ¿qué es una curva? ¿No? O sea, vamos a empezar a escribir acá. Esta es la primera pregunta, obviamente. ¿Qué es una curva? ¿Sí? Después vamos a hacernos una pregunta, ¿qué es una superficie? Más adelante. ¿No? Y si quieren, en general, ¿qué es una hipersuperficie? ¿No? Es lo que a veces en matemática le decimos variedad, o algo más genérico, en más dimensiones. Bueno, ¿qué es una curva? ¿No? Una curva es un pedazo de R metido en un Rn más grande. ¿Sí? Por ejemplo, un intervalo. Vamos a pensar casi siempre en un intervalo. No digo ni abierto ni cerrado porque a veces lo queremos abierto, a veces cerrado. ¿Sí? ¿Sí? Es un intervalo. Todo esto es muy informal, ¿no? Ahora lo vamos a formalizar. Es un intervalo de R metido en Rn. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de eso, tengan esta idea. Un intervalo de R es, imagínense el intervalo 0,1. ¿Qué es meter eso en Rn? Es agarrar una función que me agarre el intervalo S, piensen como una cuerda, y que me lo saque de R y me lo meta en Rn. Y ahora en Rn tengo mucho espacio, puedo hacer lo que quiero con ese intervalo. En R no. Ya en R2 sí tengo una curvita, o sea, una cuerdita, la puedo torcer, puedo mandar para cualquier lado. Y en Rn más lugares tengo todavía. Esto se formaliza justamente con lo que estoy diciendo con una función. Una función que me agarra el intervalo de R y me lo mete en Rn. A esa función es la que le decimos la parametrización de la curva. Y hay muchas formas de meterla en Rn, a la curva, siempre con distintas parametrizaciones, ¿no? Vamos a verlo bien eso ahora. Tenemos acá R. Tenemos acá, esto lo dibujo como R3, pero piensen en Rn, ¿sí? Bien, acá tenemos un intervalo I. Y una curva es agarrar este I con una función y meterlo en Rn. A esa función la vamos a llamar alfa. La función alfa va a tener una imagen, esa imagen es la que llamamos curva. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a dibujar algo así, no sé. Para que vean, piensen que pasa eso por ahí atrás. ¿Sí? Entonces, si esto es A, esto es B, esto puede ser alfa de A, esto sería alfa de B, son los extremos de la curva. ¿No? Y todo lo rojo es lo que llamamos la imagen de alfa, que es como definimos a la curva. Bien, hay muchas definiciones, o sea, están en la vuelta, por ejemplo, la curva siempre tiene una orientación. O sea, en realidad tiene dos orientaciones posibles. ¿Sí? Ir de A a B o de B a A en la imagen. Por ejemplo, yo podría hacer una función esta alfa, de tal forma que tenga la misma imagen, pero en vez de este punto ser el principio, sea este el principio, entonces pensamos que la curva se recorre en dirección opuesta. También otros conceptos que están en la vuelta son, por ejemplo, queremos evitarnos que la curva esta, esa función alfa, que a priori es una función de R en Rn, sea constante, porque podría ser que agarre el intervalo y me lo lleve todo a un punto. Por eso que muchas veces decimos curvas simples. Las curvas simples son las que son inyectivas, es decir, que no hacen esas cosas raras. Si bien podría agarrar un intervalo y llevarlo con alfa a un punto, una función constante. Claro, pero esto no queremos que sea una curva. O sea, no queremos trabajar con este tipo de cosas. También vamos a pedir, por ejemplo, a veces que estas curvas sean suaves, o sea, que no hagan cosas raras. Entonces le vamos a pedir que sea la función alfa, que sea diferenciable, y además con derivada continua. Calcular esta derivada, si bien no lo estuvimos haciendo mucho, deberían saber hacerlo. Simplemente es hacer derivadas, o sea, si quieren el diferencial de funciones de R a Rn. O sea,
A esta altura deberíamos saber de Rn a Rm, calcular diferenciales. Ahora estamos de R1 a Rn. Igual ahora vamos a hacer ejemplos. Lo que estoy diciendo es que alfa va de I incluido en R en Rn. Entonces a la función alfa la podemos ver así. Alfa de t igual a x1 de t, xn de t. A la función alfa la podemos ver como n funciones, donde cada una de estas funciones es una función real. ¿Sí? Cuando es derivable, la derivada justamente es derivar en cada entrada. Bien, esto es una especie de repaso en realidad. También se puede decir que es una curva cerrada o no. Una curva cerrada es cuando el principio y el final coinciden. Cuando alfa de A y alfa de B coinciden y se me forma un loop. Una curva cerrada. Bien, ¿cómo se interpreta? Bueno, antes de eso, decimos que alfa función, es la parametrización de la curva C. De la curva C es ese rojito que es ahí. Una curva tiene infinitas parametrizaciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle en el práctico que viene. ¿Por qué tiene infinitas parametrizaciones? O sea, ¿por qué tiene muchas si quieren? Un escalón más abajo. Porque lo único que yo tengo es la parametrización me dice cómo se recorre la curva y yo la puedo recorrer como quiera. O sea, imagínense que tengo dibujado una curva en R3 que es esto que está acá. Una parametrización no es más que decir acá, en cada, si el dominio es I, S, es asignarle un punto de I a cada una de estas cosas, a cada una de estas curvas. Y yo la puedo hacer de la forma que quiera. O sea, puedo, por ejemplo, si en el intervalo I es el intervalo I, que está alfa, y acá hay un punto X, ¿tá? Yo me puedo generar una parametrización de tal forma que en cualquier puntito vaya a caer ese X. Simplemente lo apuro o no lo apuro. Y esto es A, a B, esto es alfa de X, alfa de A, alfa de B. ¿Sí? Simplemente piensen a la función como agarrar una cuerda que se estira, que es tipo de plasticina, y tienen que meterla en este lugar, en esta curva. Tienen que agarrar ese intervalo y tapar esto con esto. Eso lo pueden hacer de infinitas formas, ¿no? Lo que se apretan, por ejemplo, este intervalo y este lo estiran. O sea, de acá pueden pasar a esto. ¿Sí? Entonces, si estiran mucho eso, con esto pueden cubrir, con el largo pueden cubrir más. ¿No? Y todo eso lo hace una función continua. Con una función continua pueden hacer este tipo de cosas. Y diferenciables también. Después lo vamos a ver con ejemplos, pero quédense con la idea que la parametrización y la curva son cosas distintas a priori. La parametrización me da un poco más de información. Me dice cómo se recorre la curva. Y un concepto importante es, bueno, una forma de ver todo esto es con una interpretación física, ¿sí? Podemos interpretar a las curvas, ¿sí?, como funciones de posición o lo que quieran, en Rn, ¿sí?, en función del tiempo. Si quieren ahora pensamos n igual a 3. De todas formas, no es loco pensar en n's grandes, incluso en física, pero después vemos ejemplos. ¿Sí? Entonces, piensen en n igual a 3.
Entonces, por eso le pongo la t a la variable, eso no es caprichoso, es por tiempo. ¿Sí? La posición alfa en función del tiempo. Es decir, alfa de t sobre la posición en tiempo t. ¿Sí? La curva c, que es la imagen de alfa, es igual a la trayectoria de una partícula. O sea, si alfa me está dando la posición de una partícula, esta es la trayectoria de una partícula. Entonces, por eso vamos a quedarnos con esta intuición. Por ejemplo, en este ejemplo o este dibujito que se ve arriba, la función alfa, la parametrización me dice cómo estoy recorriendo en función del tiempo esta curva. ¿Sí? En tiempo A, arranco en este punto, va pasando el tiempo, cuando llego al tiempo B estoy en este punto. La curva es toda la trayectoria que hizo la partícula, ¿sí? Y la función alfa me dice instantáneamente dónde está la partícula. Se fijaron lo mismo la trayectoria que una función que me dice la posición, en función del tiempo, obviamente. ¿Cuál es la gracia? Que ahora también podemos interpretar las derivadas, ¿sí? Alfa' de t es la derivada de la posición en función del tiempo, es la velocidad. Velocidad instantánea. En el tiempo t. Y vamos a quedarnos con estas interpretaciones que son súper útiles. También son súper útiles para hablar de la aceleración, pero después lo vemos eso. En este práctico no aparece. Bien, y con esto vamos a trabajar. O sea, con estas interpretaciones vamos a trabajar a lo largo del práctico. Bien, arrancando con el ejercicio 1. O antes de arrancar, por lo que no les pregunté. ¿Esto han visto un poquito esto en el teórico? O sea, yo medio que lo estoy asumiendo. Pero ya hablaron de definición de curva, de que es una curva simple, regular. Cómo se interpreta la velocidad y eso, ¿sí? Bien, por las dudas. Bien, entonces, en el ejercicio 1 hace un poquito esta distinción en qué es la curva y la parametrización de la curva. ¿Sí? En lo siguiente, nosotros podemos escribir la curva, o sea, la imagen de una alfa, por ejemplo. Cuando les hablo de curva, piensen en la trayectoria de una partícula. Podemos pensar en la curva como, o sea, podemos describirla como la trayectoria de alguien, como acabo de decir, o sea, con una parametrización. Pero también la puedo escribir con una ecuación que decimos implícita, simplemente diciendo quién es la curva, por ejemplo. ¿Sí? La recta igual x es una curva. ¿Sí? Es esto. La recta igual x es esto de acá. ¿Sí? Pero es una curva que solo me dice dónde vive la curva. O sea, solo me dicen quién es la curva, pero no hay una información de cómo se recorre esa curva. ¿Sí? O sea, me dicen en tiempo t dónde estoy, no tengo idea. O sea, no hay un t en ningún lugar. ¿Sí? ¿No? Esto es lo que le decimos ecuación implícita. Ecuación implícita de la curva es dar una descripción geométrica de la curva, es decir, dónde está, quién es, sin dar información de cómo la recorro, o sea, sin dar una parametrización. ¿No? Una ecuación explícita sería decir, con una parametrización, dar una fórmula si quieren, para decir en tiempo t en dónde estoy en la curva. En este caso, por ejemplo, hay varias, ¿no? Recuerden que hay infinitas parametrizaciones. ¿Sí? Alfa de t igual, por ejemplo, tt, es decir, en tiempo t, me paro en el punto tt. ¿Sí? Esto es una ecuación explícita, ¿sí? Porque
es verdad que y es igual a x, pero además estoy diciendo en tiempo t donde debe estar parado. O sea, en tiempo t estoy ahí. Es una parametrización de la curva. Pero no es la única. Por ejemplo, alfa de t igual a t a la 3, t a la 3, también es una parametrización. ¿Sí? Si se fijan, la imagen, vamos a poner alfa 1, alfa 2. Imagen de alfa 1 es igual a imagen de alfa 2. ¿Sí? Es decir, todos los valores que alcanzo con alfa 1 de t, los alcanzo con alfa 2 de t. Así tengo uno, tengo el otro. Sin embargo, o sea, son la misma curva, las imágenes son lo mismo, pero no son la misma parametrización. Si se fijan, en la primera estoy moviendo a velocidad constante a lo largo de la curva. ¿Sí? O sea, a medida que voy moviendo en tiempo t, crezco linealmente en la curva si voy para la derecha. Sin embargo, en alfa 2 no. En alfa 2 cerca de 0 voy lento. Cuando el tiempo es cerca de 0, estoy moviendo lento, pero cuando el t tiende a más infinito, esto explota. O sea, la velocidad crece un montón. Lo pueden ver con la derivada nomás, ¿no? La derivada de la primera es, esto después lo vamos a calcular. La derivada de la primera es constante, es igual al vector 1, 1. Derivada en cada coordenada. Y la derivada en la segunda función no es constante. Entonces estoy recorriendo la misma curva de dos formas distintas. Pero siempre en la misma curva. Por eso, cuando estoy dando una ecuación implícita, estoy dando información de quién es la curva, pero no de cómo la recorro. Pero son distintas. Bien, en el ejercicio A hay que hacer un poco de esto. ¿Sí? En el ejercicio A nos dan la siguiente curva, o sea, la parametrización de una curva, que es esta. Tenemos que hallar la ecuación implícita. O sea, tenemos que hallar cómo depende x en función de y o y en función de x. Para esta curva. Esto sería análogo a lo que escribí ahí arriba. Bien. Lo que hay que hacer de alguna forma es hallar relaciones entre x e y, o visto desde otro punto de vista, deshacernos de la t. Una opción es escribir, recuerden que esto es, vamos a escribir así, x de t, y de t. Es decir, esta expresión es la primera coordenada, esta expresión es la segunda coordenada. ¿Tá? X de t, que es esto, es una función que es invertible, entonces puedo escribir x en función de t o t en función de x, o dicho de otra forma, puedo despejar a t en función de x y sustituirlo en la segunda, y me va a quedar y en función de x, y ahí ya gané. Esa es una opción, pero no siempre voy a poder hacer eso de despejar la t. Entonces, tengo que buscar formas de sacarme de arriba la t, o sea, la t de la parametrización, y ver cómo varía x en función de y o al revés. Entonces, simplemente lo que puedo hacer es intentar resolver no, pero mover un poquito este sistema para dejar de pensar en la variable t. La función x es igual a at más b. La función y es igual a ct más d. De hecho, en el práctico está escrito así, en realidad. X igual a esto, y igual a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, de alguna forma quiero sacar la t de arriba, a ver cómo varía y en función de x. Entonces, voy a acomodar este sistema de forma un poco más cómoda para sacarme la t de arriba. Entonces, el de arriba lo voy a multiplicar por c. Cx es igual a c at más cb. Y el de abajo lo multiplico por menos a y me queda igual a menos c at menos ad. ¿Ya? De esta forma, sumando esto, voy a obtener una ecuación en la cual la t no va a estar más. ¿Sí? Y ahí me deshice de la t. Sumo estas dos cosas y me queda cx menos ai igual a
CB menos AD. Y esto que aparece acá es la ecuación de una recta. O sea, es la ecuación de una recta no parametrizada en función del tiempo, pero es la ecuación de una recta. Pueden despejar y en función de X o X en función de Y si quieren. ¿No? O sea, alguien de esta forma, en R2 es una recta. ¿Sí? Bueno, hicimos eso. Esto es ecuación implícita de la curva, que es una recta. ¿Sí? Entonces, bueno, acá C, A, B y D son cualquiera, ¿no? Pero si se fijan, el de arriba es un caso particular este de acá abajo. En el de arriba, A y C son 1 y B y D son 0. Es como que nos hubieran dado esta parametrización de acá. Es como que nos hubieran dado este alfa 1 y nosotros queremos hallar esta ecuación igual a X. ¿No? Pero nos podrían bien, no, o sea, bien nos podrían haber dado esta otra parametrización y tenemos que llegar a lo mismo, que Y es igual a X. En estas estructuras es obvio que Y es igual a X, o sea, la sacan enseguida, ¿no? Y es igual a X, lo ven. Pero a veces no es tan claro. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Me interesa no cómo se recorre la curva, sino simplemente quién es la curva. El ejemplo A es más sencillo, pero vamos a ver, por ejemplo, el B. Vamos a ver acá abajo. Bien, en el ejercicio B tengo esta otra curva. A coseno hiperbólico de t, B seno hiperbólico de t. Sí. De nuevo, esto es x de t y esto es y de t. Bien, ahora lo que quiero de nuevo es escribir la ecuación implícita. O sea, quiero sacarme las t de arriba de alguna forma. Antes de eso, ¿quiénes son coseno hiperbólico, seno hiperbólico? Por las dudas, les escribo acá. Orden. Coseno hiperbólico de t es esto. Seno hiperbólico es igual a muy parecido, pero con un menos. ¿Por qué se llaman coseno y seno hiperbólicos si no aparecen ni senos ni cosenos en un lugar? Por algunas propiedades que cumplen. Por ejemplo, la derivada de uno es el otro. Y parecido al coseno y seno. Seno hiperbólico prima de t es igual a seno hiperbólico de t. Y seno hiperbólico prima de t es igual a seno hiperbólico de t. Si fuera un coseno, en el de arriba, coseno prima es igual a menos seno. Casi lo mismo. Acá uno es la derivada del otro. ¿Verdad? Que lo verifican, o sea, miren quiénes son los que están derivando y ya está. Simplemente este menos baja en cualquiera de los dos y consiguen el otro. Y después cumplen una identidad como la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿sí? Pero con un menos, de nuevo. Es coseno cuadrado hiperbólico menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esas son algunas de las propiedades que cumplen. También está lo que sería tangente hiperbólico, que sería seno sobre coseno hiperbólico los dos, etc. Bien. Se me trancó el lápiz este. Entonces, ¿cómo nos sacamos de arriba el t? Y vamos a intentar usar esta última igualdad. Esa identidad trigonométrica. Que las cosas que tiene t, que son coseno hiperbólico, seno hiperbólico, me las va a matar porque voy a poder poner el segundo ahí. Entonces hago lo mismo. ¿Sí? X, que es la primera entrada, es igual a
coseno hiperbólico de t. Y que la segunda es igual a b coseno hiperbólico de t. Por las dudas, a y b son mayores que 0. Y vamos a ponerlo así. A mayor que 0. Bien. Entonces, ¿cómo me deshago de esto? Bueno, quiero hacer aparecer esto de alguna forma. Entonces, primero dejo el coseno y seno hiperbólicos solos. O esto. Y sobre b. Este sistemita es equivalente a este otro. Y ahora lo que hago es elevar al cuadrado en los lados y obtengo esto. X al cuadrado sobre a cuadrado es igual a coseno hiperbólico cuadrado. Y cuadrado sobre b cuadrado es igual a seno hiperbólico cuadrado. Luego, si resto al de arriba le resto al de abajo, obtengo esto. Seno hiperbólico cuadrado de t menos seno hiperbólico cuadrado de t igual a 1. ¿No? Es decir, si se fijan la de la izquierda y la de la derecha no depende de ninguno de los dos. Es decir, la ecuación implícita sería esta. ¿No? Pero hay un detalle que ahora hay que trabajar. ¿Sí? Vamos a poner así. Sí, hay un detalle que no tuvimos en cuenta, que es medio tramposo, que es en este paso que está acá. ¿Sí? Dice que en ese paso lo que hice es elevar al cuadrado en cualquiera de las dos igualdades, elevar al cuadrado en cada lugar de la igualdad, a cada lado de la igualdad. Y bueno, o sea, esta flecha es un entonces, si quieren, pero no es un sí solo sí. ¿No? Entonces, de alguna forma, como que puedo estar diciendo cosas extras sobre las x y la y que no se cumplen en este otro de acá. O sea, si x sobre a es igual a coseno hiperbólico de t, entonces se eleva a los cuadrados y se sigue cumpliendo la igualdad. Pero si se cumple si se cumple lo de la derecha, no necesariamente se cumple lo de la izquierda. ¿No? Porque tendría que hacer raíz. Pero hacerle raíz a esto me estaría dando dos posibles soluciones, con más y menos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, la izquierda implica la derecha no implica izquierda. Por lo tanto, hay que tener cuidado con qué información podríamos estar agregando, o sea, no información, sino qué soluciones podríamos estar agregando que no se cumplen en el sistemita de la izquierda. Y el problema está acá, en que coseno hiperbólico de t, esta función, si se fijan, siempre es positiva. Fíjense acá en la expresión de coseno hiperbólico de t, es una exponencial más otra exponencial. Las exponenciales son siempre positivas. Estoy sumando cosas positivas, entonces el coseno hiperbólico siempre es positivo. De hecho, siempre es mayor o igual a 1. ¿Sí? Lo pueden verificar. Observar que coseno hiperbólico de t siempre es mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que la coordenada x, que es igual a coseno hiperbólico de t, siempre es mayor o igual a. Y a es positivo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Fíjense que en esta ecuación de la derecha, la que recuadré con rojo, acá el x bien podría ser positivo o negativo. ¿No? Esta ecuación, si le cambia el signo al x o le cambia el signo al y, me da lo mismo. Sin embargo, para que cumpla el sistemita de la izquierda, el x tiene que ser positivo. O sea, x sobre a tiene que ser mayor o igual a 1. Y acá esto se podría cumplir, lo del cuadrado rojo, y no cumplirse esto. Entonces hay que agregarle, hay que pedir además que la x cumpla esto. Que la x sea mayor o igual a a. Que
que ahora se puede poner de una forma un poco más prolija. Además, por lo tanto, además hay que pedir que X sea mayor o igual que A. Pero observen que con la I no pasa lo mismo. Con la I sí, tenemos un sí solo sí de estos dos lados. Porque seno hiperbólico de t sí puede tener valores negativos, a diferencia de coseno. Seno hiperbólico de t, por ejemplo, si el t es menor que 0, va a ser negativo. Entonces sí tenemos algunos puntos con I positivos y algunos puntos con I negativos. Entonces, sí, esta ecuación le puedo cambiar el signo a X e Y y sí van a seguir estando en la curva. De hecho, seno hiperbólico de t es una función impar. ¿Sí? Si le cambian el signo de t, le cambian el signo de la función. Bien. Entonces, resumiendo esto, tenemos que la curva C, que es igual a la imagen de alfa, lo podemos escribir en su formato de ecuación implícita así. Son los xy, tales que x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. Y además hay que pedir que x sea mayor o igual que a. Bien. Esto se puede escribir, o sea, sin hacer alusión al a, ¿no? Vamos a ver que esto es lo mismo que lo que está escrito en las soluciones, que creo que es así. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 y le pido al x que sea mayor o estricto que 0. Son el mismo conjunto estos dos. ¿Sí? Esta ecuación obviamente es la misma, pero ¿por qué si x es mayor que 0 tiene que ser mayor que a? O sea, si es mayor que a, mayor que 0 obviamente porque a es positivo. O sea, lo de la de arriba implica lo de abajo. Pero ¿por qué lo de abajo implica lo de arriba? Es simplemente por esta ecuación que está acá. ¿Sí? Observar que si despejan de la ecuación esa, x cuadrado va a ser igual a 1 más y cuadrado sobre cuadrado, todo esto por a cuadrado. Lo que está dentro de paréntesis es mayor o igual a 1. O sea, esto es mayor o igual que a cuadrado. Y si tenemos que x cuadrado mayor o igual a que a cuadrado y x es positivo, esto implica que x es mayor que a, mayor o igual que a. Entonces, si pedimos que sea x mayor a 0, automáticamente x va a ser mayor o igual a a. Simplemente porque si no, no se cumpliría esta ecuación de la izquierda. Y este es el formato que está escrito en las soluciones, si no me equivoco. Bien, entonces, de hecho esto lo pueden dibujar. O sea, despejan y en función de x si quieren. De esta ecuación les quedaría algo así como y cuadrado sería igual a ver, x cuadrado sobre a cuadrado menos 1 y todo esto debido b cuadrado. Entonces, y les queda más o menos raíz de esto por b. Y esto lo pueden graficar, que si no me equivoco queda algo así. A ver. Esto igual verifíquenlo ustedes, pero creo que queda algo así. Las x tienen que ser positivas y esto arranca con x mayor o igual a a. O sea, ahí está la. Y creo que la gráfica les queda algo así.
me parece. O sea, la curva sería algo de esta forma y la estoy parametrizando con la curva alfa de la letra. Está allá arriba, la de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Por 1 sobre b. Sí, perdón, gracias. Ahí va. Bien, y cuando hablamos, si quieren, de orientación, tanto en esta como en la anterior, a veces las orientaciones tienen nombre. Por ejemplo, en un círculo, si tengo un círculo, tengo orientación horaria o antihoraria. ¿Tá? Pero por lo general, o sea, solo hay dos orientaciones. ¿Tá? Voy o sea, si quieren, entre comillas, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Después lo vamos a formalizar un poco más eso. Pero en este caso, si se fijan, o sea, según quién es alfa, va a verificar que el punto este de ahí va a ser alfa de 0. ¿Sí? Y sé quién es la formulita. Alfa de 0 me da A por coseno hiperbólico de 0, que es 1, y seno hiperbólico de 0 es 0, igual que coseno y que seno. Entonces, alfa de 0 me da A, 0, que es este punto, A, 0. Este punto lo que estoy diciendo es que es alfa de 0. Lo que digo es que si t es positivo están acá arriba. Entonces, alfa de t con t positivo. Y alfa de t con t negativo les queda abajo. Eso lo que les está diciendo es cómo estoy recorriendo la curva. La estoy recorriendo de arriba para abajo. Perdón, de abajo para arriba. Estoy yendo en esta dirección. Si el tiempo avanza, estoy yendo en esta dirección. Pero toda esta información me lo da la parametrización. La curva es simplemente lo verde. El cómo se recorre es con la parametrización, que me dice que lo recorro en este sentido. Bien. Vamos a ver un poquito más de cuentas y... Bueno, antes de hacer el 2, quería comentar el 3. Bueno, veamos después el 3. El 3 es súper fácil. Pero recuerden lo siguiente. Alfa de t lo estoy escribiendo así como x de t y de t. La derivada de alfa de t es alfa prima de t es igual a x prima de t y prima de t. ¿Sí? Acá termino el ejercicio por las dudas. ¿Cómo se interpreta la velocidad? Bueno, como hacen en física, tienen la curva alfa. ¿Sí? Alfa de A, alfa de B. Tiene un tiempo alfa de t0, un tiempo t0. ¿Quién es alfa prima de t0? Es la velocidad instantánea de ese punto. Imagínense que tiene una partícula que viene por acá. La velocidad instantánea en cada punto es siempre tangente a la trayectoria. Siempre la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces acá la velocidad vendría a ser algo así. Esta es la velocidad b, que la voy a llamar alfa prima de t0. ¿Qué nos dice esto? O sea, nos da una forma de hallar tangentes a las curvas. ¿Sí? Simplemente me fijo la velocidad en el punto en el punto en el que quiero hallar la tangente, y ahí tengo esta dirección, que es la dirección tangente a la curva en el punto t0, alfa de t0. Y eso lo vamos a usar bastante, por ejemplo, en el ejercicio que sigue ahora. Ejercicio 2. El ejercicio 2 es obtener ecuación de la recta tangente y la recta normal, que ahora vemos quién es, para los tiempos señalados. ¿Sí? Para el tiempo señalado. Tienen dos partes en el ejercicio.
parte A y parte B. Pero en general, si quieren, fíjense en el dibujito de acá arriba, ¿no? ¿Quién es, o sea, esta recta, la recta que dibujé ahí verde punteada? ¿Sí? Es la recta con dirección alfa' de t0 que pasa por alfa de t0. ¿Sí? Y bueno, si tienen un punto por donde pasa una recta y la dirección, tienen la recta. Esto es gal1. ¿Sí? ¿Sí? Esto es r de t. La recta tangente a la curva C, que es esto de ahí arriba, es la recta con dirección, la recta tangente a la curva C en el punto alfa de t0, ¿sí? Es la recta con dirección alfa' de t0, recuerden que esto es un vector, ¿no? Y que pasa por el punto, por el punto alfa de t0. ¿No? ¿Cómo la vamos a escribir entonces? Bueno, tienen un punto y tienen la dirección. Entonces lo escribimos como el punto más el vector de la dirección estirado por un factor t. ¿Sí? Entonces lo podríamos escribir así, por ejemplo. Alfa de t0 más, podría ser, por ejemplo, t por alfa' de t0. Recuerden que estos son vectores, ¿sí? O sea, la recta que pasa por un punto con dirección b sería esto, ¿no? R de t igual a el punto P, 1P2, más T por B1, B2. Esto que escribí acá es la recta que pasa por el punto P1, P2 y tiene dirección B1, B2. Acá es lo mismo. El B1, B2 vendría a ser la velocidad y el P1, P2 es el punto de arranque. De arranque de la... O sea, el punto por el que pasa la recta tangente. Sin embargo, por lo general, no siempre, pero por lo general, quiero sincronizar el tiempo de la recta R y de la curva alfa. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan acá, en tiempo t0, según alfa voy a estar acá. Y bueno, yo quiero que en tiempo t0, según r, también estar ahí. Se fijan acá, en esta parametrización que puse acá abajo, cuando estoy en tiempo 0, estoy en alfa de t0, porque esto se me muere. ¿No? En tiempo 0 estoy en alfa de t0. Y bueno, está. Eso es lo que quería corregir ahora. Es la misma recta, solo que la voy a parametrizar distinto ahora. La voy a forzar a que esté sincronizado el tiempo. Es decir, que R de T0 esté acá, en ese punto. Y simplemente lo que hago es un corrimiento del tiempo nomás. O sea, corro el reloj T0 tiempo y ya está. Esto me quedaría T menos T0. Ahora sí, R de T0, si se fijan, ahora se me muere esta de parte de la derecha y si me queda alfa de T0. Ahora sí, esta recta es una recta que en tiempo T0 vale alfa de T0 y que tiene dirección alfa' de T0. ¿No? Observación. Con esta parametrización, R de T0 es igual a alfa de T0. Simplemente por eso, porque después me va a servir esto que estoy escribiendo. Por eso se los escribo así. En este ejercicio no, pero más adelante sí. ¿No? Y la dirección de R es alfa' de T0. ¿No? Bueno, dicho esto, lo que vamos a usar en el ejercicio 2 es esto aplicado a un caso concreto. ¿Sí? Tenemos la curva alfa que nos la van a dar, ¿no? Entonces vamos a calcular la velocidad en el tiempo que nos dicen, ¿no? Y vamos a calcular la recta que pasa por el punto alfa de t0 para un t0 dado con velocidad alfa' de t0. Entonces, en la parte A, la curva es esta curva que ya la tienen que reconocer.
Seno de t. ¿Se dan cuenta de qué curva estoy hablando? Si me tuvieran que decir la ecuación implícita de esta curva, ¿podrían? De algo les tiene que sonar esta curva. Bien, es una circunferencia. ¿Sí? O sea, les tiene que sonar por lo menos de coordenadas polares. Algo parecido a esto. Ah, perdón, es un A acá. Si no fuera una elipse. Si es un B, es una elipse. Como es una circunferencia. De todas formas, se puede hacer con un B ahí, que es como una circunferencia aplastada, que es una elipse. Pero vamos a dejarlo así como. En la letra está con dos veces A, me parece. Esto es se dan cuenta, es una circunferencia de radio A y ángulo T. En cada instante tiempo T, el T varía como varía el ángulo. Una ecuación implícita de esto sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Perdón, igual a A. Si le va la primera coordenada al cuadrado, a cuadrado, perdón. Si le va la primera coordenada al cuadrado, la segunda coordenada al cuadrado, les queda a cuadrado cuando la suman. Bien, esto igual no lo vamos a usar ahora. Pero para que, vamos a hacer un dibujito para que tengan en mente qué es lo que estamos haciendo. La curva es esta. La curva que le voy a poner así, C. El radio es A, vamos. A menos A. Fíjense que primero la curva alfa está definida para todo tiempo. ¿Sí? El intervalo es todo R, si quieren, el intervalo de definición de alfa. Sin embargo, obviamente la curva no es simple, no es inyectiva. La puedo definir en vez de para R, para T entre 0 y 2pi, por ejemplo. De tal forma que ahí sí la hago inyectiva, salvo en un punto. En fin, el ejercicio lo que nos pide es en la recta tangente en el tiempo t igual a pi sobre 6. ¿Qué queremos hallar entonces? La posición en pi sobre 6 y la velocidad en pi sobre 6. Primero, ¿cómo se calcula la derivada de la función alfa? Es derivar coordenada a coordenada. ¿Sí? Y derivar es derivar según t, es cálculo 1. Lo único que puedo derivar es sobre el tiempo. Entonces, alfa prima de t va a ser igual a derivar esto. Menos a seno de t a coseno de t. ¿No? Por las dudas, el tiempo varía como si fuera el ángulo, o sea, es el ángulo el tiempo. Entonces, cuando t es igual a pi sobre 6, estoy por acá. Más o menos. Este es el ángulo pi sobre 6, o sea que esto es alfa de pi sobre 6. Y lo que me está pidiendo es la ecuación de la recta que tangentea esa circunferencia en ese punto. Es un poco más abajo el punto. Quiero hallar la recta esta, la ecuación de esa recta. Entonces, bueno, primero, ¿quién es la posición? O sea, ¿quién es alfa de pi sobre 6? Y lo calculo. Coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2. O sea, esto me queda a raíz de 3 sobre 2. Y seno de pi sobre 6 es un medio. O sea, me queda a sobre 2. Por otro lado, la derivada en el punto pi sobre 6, esto me da la velocidad instantánea en este punto, ¿sí? Que va a ser, evaluar acá, ¿no? Me queda menos a sobre 2. ¿Sí? Y en la otra coordenada me queda a coseno de t, evaluado en pi sobre 6, me queda a raíz de 3 sobre 2. Por las dudas, ¿quién es este vector? Este es el vector velocidad.
Vamos a hacer así. El vector velocidad, por lo general lo veo apoyado acá, pero en realidad no vivo apoyado ahí, es un vector. Va a ser, sí, acá está menos a sobre 2. Sí, se va para la izquierda. Y la coordenada esta es positiva, por acá. A raíz de 3 sobre 2. Este vector que aparece acá, este es el vector velocidad, alfa prima, pi sobre 6. Que visto en el dibujito este, vendría a ser el que está acá. Lo torcido. Es difícil hacer rectas en este pad. Bien, esto acá es alfa prima del pi sobre 6. Y ahí lo estoy viendo apoyado en el punto, pero es el mismo vector. Fíjense que es este. Esta es la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea me da la dirección de la recta y alfa de pi sobre 6 me da el punto por el que pasa la recta. Entonces la recta tiene la ecuación que habíamos escrito arriba, que es alfa de pi sobre 6 más t menos pi sobre 6. Este es el t0 es pi sobre 6. Por el vector velocidad, que es menos a sobre 2, a raíz de 3 medios. ¿Sí? Y esto, sustituyendo, me queda algo así. A raíz de 3 sobre 2, a sobre 2, más t menos pi sobre 6, por... Esto vamos a hacer, para ser un poco más prolijos, vamos a hacer así. Esto acá arriba, por las dudas, era alfa prima pi sobre 6. Y acá lo de abajo está sustituido. Entonces rete. Que si quieren pueden de nuevo juntar estos vectores y escribirlo como x de t y de t, ¿no? Esto es igual a... El a lo pueden sacar de factor común, está multiplicando en todos lados si quieren. Vamos a hacer así. A por raíz de 3 medios más t menos pi sobre 6 sobre 2, no, menos. La segunda entrada me queda 1 medio más t menos pi sobre 6. Así. Y esto me queda multiplicado por raíz de 3 medios. Si le pasan el a para adentro, tienen x de t y de t. R de t bien como x de t y de t. Entonces R de t es la parametrización de la recta tangente en el punto alfa pi sobre 6. Si quieren la recta, la ecuación implícita, simplemente tienen que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Sacarse la t de arriba de esto que está acá. Que es lo mismo que sacarse el t menos pi sobre 6, si quieren. Es exactamente lo mismo. Lo pueden sacar todos juntos. O sea, simplemente es resolver el sistemita. Entonces, esto de acá es una parametrización de la recta tangente AC en el punto alfa de pi sobre 6. Bien. Entonces, otro comentario que tiene que ver con este ejercicio y no, pero lo van a usar después, es cómo pueden interpretar este dibujo. Imagínense que alfa de t, que describe la trayectoria de una circunferencia, piensen que es una pelotita que está atada a una cuerda, la cuerda está fija en el cero, y alfa
solo me dice cómo se va girando esto, ¿no? Entonces la pelotita gira en una circunferencia, gira en una circunferencia. Imagínense que en algún momento esa cuerda se corta y la pelotita sale disparada. Cuando la pelotita salga disparada, va a salir disparada con el movimiento, con la dirección de la velocidad instantánea que tiene en ese momento. Porque al romperse la cuerda, la pelotita deja o sea, dejan de aplicarle una fuerza sobre ella. Entonces va a describir un MRU, y esa MRU va a ser con dirección la velocidad instantánea en ese momento. A lo que voy es, si esta pelotita que está acá, ahí en el dibujo, iba girando así, y en el tiempo pi/6 la cuerda se rompe, la pelotita va a salir disparada con velocidad alfa prima de pi/6, o sea, en esta dirección. Entonces una pregunta típica es, si hago eso, ¿dónde va a estar la pelotita después que pasó más tiempo? O sea, se partió la cuerda, y a partir de que se rompió la cuerda dejé pasar 3 segundos. ¿Dónde va a estar la pelotita después que deje de pasar esos 3 segundos? Va a estar sobre esta recta. La pregunta es en qué lugar de esa recta. Preguntas como esas aparecen, por ejemplo, en el ejercicio 5, creo. A ver, no, el 6. Pero ya tenemos todas las herramientas. Por eso estaba jodiendo con esto del t menos pi/6, simplemente para que el reloj quede sincronizado, ¿no? O sea, con esa r de t que dice ahí, fíjense que es una curva cuya velocidad es la velocidad constante igual a alfa de pi/6. Es en r' de t, acá. R' de t les queda alfa prima de pi/6 como la velocidad. Deriven lo que no tenga t se va a 0 y lo que tiene t se muere. Por lo tanto, r de t, que si bien es la parametrización de la recta tangente, es más que eso. Es una parametrización de la recta tangente con velocidad constante igual a la velocidad instantánea en el comienzo, en alfa de pi/6 en este caso, y que está sincronizado el tiempo con el tiempo de la curva alfa. Por eso esta r de t es más útil que escribir simplemente la ecuación implícita. Con la ecuación implícita siempre tengo menos información. A veces es más clara, pero es menos información. Bien. ¿Me siguieron con este ejemplo? Sí, en las soluciones creo que está escrita la solución implícita, que es simplemente hacer lo que hicimos en el ejercicio 1 a esta parametrización de la R. De todas formas, para mí esto nos dice mucho más que la ecuación implícita. Bien. El ejercicio 3 son cuentas. Vamos a ver por qué. El ejercicio 3 es calcular alfa prima de t. Simplemente eso. Sí. Por ejemplo, en el A, el alfa de t es esto. 6t, 3t cuadrado y tal a 3. ¿Cómo calculan las velocidades? O alfa prima de t es derivar coordenada, simplemente eso. Las derivadas en cada una de las coordenadas son de cálculo 1. Ah, la normal, ya les digo quién es la normal. Simplemente termino de escribir esto. Esto derivo coordenada y me queda 6t y 3t cuadrado. Derivo coordenada y me queda eso. Cada una de las entradas es una función de cálculo 1. Bien, me había olvidado. De la normal del ejercicio anterior es exactamente lo mismo, todo el proceso. La única diferencia es que el vector dirección de la recta no va a ser alfa prima, sino va a ser uno normal. Vamos a hacer un asterisco acá. Azul. Faltó la recta normal. ¿Está? Y esto en realidad, de nuevo, es Gal. Si tienen una recta y un punto de esa recta, ya tienen casi asegurada la recta normal que pasa por ese punto.
Entonces, en general, si R de t es igual a, vamos a escribirlo como así, P1, P2, más t menos t0 por B1, B2, entonces la recta normal a R que pasa por el punto R de T0. R de T0 es lo mismo que alfa de T0 en el ejemplo anterior. Ahora lo bajamos a tierra con el ejemplo, pero esto les estoy escribiendo en general. Tiene una recta en el plano, la están escribiendo así, y quieren la recta normal que pase por el mismo punto RT0. Simplemente lo que tienen que hacer es la recta que pase por RT0 y que tenga dirección perpendicular a B1, B2. Y ya está, ya ganaron. La recta normal es R que pasa como punto R de T0 es esto. N de T igual a, de nuevo, R de T0. Por las dudas, R de T0 es P1, P2. Para que no se confunda. P2. Vamos a escribirlo así. Es P1, P2 más lo mismo, tengo este 0. Y ahora en vez de B1, B2 pongo W1, W2 con este vector perpendicular al anterior. Y ahí ponen el que más les guste. La ecuación la van a obtener igual. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Puedo tomar W1, W2 como B2 menos B1. ¿No? Si se agarran este vector, fíjense que es perpendicular a B1, B2. B1, B2, producto interior B2 menos B1. Esto me queda B1, B2 menos B2, B1. Que esto es igual a 0. Así que este es uno medio canónico que se puede agarrar siempre. En particular en el ejercicio este, en el ejercicio 2a, tienen que n de t va a ser igual a alfa de pi sobre 6 más t menos t0, y acá ponen t0 es pi sobre 6. Y acá ponen W1, W2, donde W1, W2 es perpendicular a alfa prima de T0, de pi sobre 6. Y bueno, acá lo rellenan. Esto es A por raíz de 3 medios, 1 medio, más T menos pi sobre 6. Y ahora pueden hacer este jueguito de agarran alfa prima de T0, dan vuelta a las coordenadas y a uno le ponen un signo de menos. O sea, alfa prima de pi sobre 6 es esto. Los doy vuelta, le pongo un signo de menos sobre las entradas y ya está. Y me va a quedar lo mismo que el punto este. Me va a quedar A por raíz de 3 medios, 1 medio. Por las dudas, esto era menos 1 medio, raíz de 3 medios, todo por A. ¿Sí? Y ahí tienen la ecuación de la recta tangente. De la recta normal. Pero simplemente es eso, ¿no? Tienen la curvita, la tangente está por acá. ¿Sí? R de t es esa. Tiene dirección alfa prima de t0. Y usted lo que quiere es una dirección normal,
que yo le llamé W1, W2. Por ejemplo, esta que está acá. ¿Está? Tiene un punto, tiene una dirección y ya tiene la recta, entonces. Es exactamente lo mismo. ¿Está? N de t vendría a ser esta recta. Entonces, bien. ¿Me siguieron eso? En general, siempre si tienen una recta en R2, la normal la tienen regalada. No sé por qué la piden en el ejercicio, no me da mucha información tener la normal, en realidad. Ahora les bajo el coso. Volviendo al 3 rapidito, el resto son cuentas del mismo estilo, siempre es derivar coordenada coordenada, ¿sí? ¿Sí? El resto de incisos son cuentas. Simplemente derivar coordenada coordenada. Derivar coordenada a coordenada. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy yendo lento? ¿Estoy yendo rápido? Me avisan, por favor. Ah, bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Vamos a hablar del 4 ahora. Hay un poquito del 5, si es que nos da. No, el 5 es igual que lo hicimos recién. Un poquito del 6 capaz. El 4. El 4 es la misma que acabo de escribir recién, ¿sí? Dice que es un poco. Esto ya con interpretación, ¿no? Si la posición de una partícula ¿sí? En el espacio, ahora. No en el plano, sino en el espacio. En R3. Entiendo, re prolijo esto. Está por la expresión 6t, 3t cuadrado y t de la 3, donde t es el tiempo. ¿Sí? Lo que nos pregunta es cuál es la velocidad en el instante t igual a 0. En el instante. Esto es de los que le venía hablando. Si alfa de t es la posición en función de tiempo, alfa prima de t es la velocidad instantánea en función de tiempo. Y bueno, en el instante t igual a 0, la velocidad va a ser alfa prima de 0. Entonces, alfa de t es igual a esto. Alfa prima de t es igual a esto. Entonces, alfa prima de 0 es igual a 6, 0, 0. Y esto es exactamente la velocidad, el vector velocidad instantánea en t igual a 0. Es simplemente eso. O sea, el ejercicio 4 es nada, es eso. En el ejercicio 5 les digo cómo se encara, pero es en el mismo que estamos haciendo. Esto es igual que el ejercicio 2, pero en R3. El ejercicio 5 es dada alfa parametrización de curva
curva, dice ahí. En R3, dar ecuación de la recta tangente, ¿sí?, en el instante t0. O t dice acá, en la letra dice t. Da alfa permisión de la curva en R3, dar ecuación de la recta tangente a la curva, obviamente, en el tiempo t especificado o dado. Sí, acá hay o sea, estamos en el R3 ahora, entonces tenemos más dimensiones. Hay algunas cositas que no están del todo claras, pero por ejemplo, ahora en R3, dado una velocidad, no tengo un vector normal, sino tengo un plano normal. Entonces, bueno, la velocidad ahora me está dando una forma bastante precisa de hablar de tangente de curvas en el espacio, que antes no tenía. O sea, si tengo una curva en el plano, hablar de tangente por lo menos es bastante visual, ¿sí? La tangente pasa por ahí. Pero en el espacio, imagínense una curva que se empieza a enrollar por ahí. Entonces la recta tangente en cada punto es lo que tiene que ser, ¿no? Pero capaz que no es tan visual. Tiene que ver cómo se retuerce en el espacio, pero lo que tiene que ver con la recta tangente es la velocidad. Si esto lo van recorriendo en un instante de tiempo t, quieren ver la velocidad instantánea en ese tiempo t. Por ejemplo, una recta que es así. Y bueno, esa es la interpretación, pero en definitiva las cuentas son exactamente las mismas. Es exactamente lo mismo que veníamos haciendo. R de t, o sea, para esto, la ecuación, ¿sí?, o parametrización si quieren, la parametrización de la recta tangente en el tiempo t0, voy a poner acá 0. Es lo mismo que hicimos hoy, R de t igual a alfa de t0 más t menos t0 por alfa prima de t0. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora alfa de t0 en vez de ser x de t y de t va a ser x de t y de t z de t. En definitiva es lo mismo. O sea, esto es un vector en R3 y esto también vector en R3. Y RT les va a estar dando de nuevo, con esta ecuación que está, nos da una parametrización de la recta tangente, donde además el tiempo está, los relojes si quieren están bien sincronizados de la recta R con la curva alfa, ¿sí? Y además esta recta tiene velocidad constante igual a alfa prima de t0. Todo eso es deseable en la recta tangente, en la parametrización del recto tangente. Pero después es hacer lo mismo, o sea, les dan alfa, calculan alfa en el t0 dado, alfa prima en el t0 dado, lo enchufan acá y ya tienen la ecuación de la recta tangente. Bien, ¿por qué que los estoy jodiendo tanto con esto de esta parametrización en particular de la recta tangente? Por el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 6. Ejercicio 6, ¿sí?, dice lo siguiente. Una partícula sigue la trayectoria alfa de t, ¿sí?, hasta el tiempo t0. ¿Sí? En t0 sale disparada, la partícula, ¿no? Sale disparada, ¿no?, con dirección alfa prima de t0.
a ser disparada por la tangente. Con velocidad. Esto es lo que veníamos hablando en el ejercicio anterior. Entonces, el ejercicio nos pregunta cuál es la posición de la partícula en un instante t1. Con t1 mayor que t0. Bien. Con lo que escribimos nosotros es simplemente r de t1 lo que nos están pidiendo. Pero para hacer este ejercicio hay que ver bien que la r de t que escribimos es la que nos está pidiendo en el ejercicio. Fíjense en lo siguiente. La interpretación es similar. Voy a escribir con rojo. Esto es alfa, pero lo vamos a cortar antes mejor. Vamos a hacer un dibujo así. Esto es alfa. Acá es alfa de 0. Es alfa de t0, si quieren. Y supongamos que alfa seguía. Vamos a seguir tipo así, no sé. Qué mal eso. Imagínense que alfa hubiera sido así. Pero ahí se suelta la partícula, ¿sí? Cuando llega a t0 y se suelta con una velocidad alfa' de t0. Bueno, a partir de ahí la partícula lo que va a hacer va a describir un MRU con velocidad constante igual a alfa' de t0. Y se va a mover entonces por esta recta. Nosotros queremos ver dónde va a estar la partícula en tiempo t1. Esta recta es la recta r de t. Acá voy a estar en r de t0 y acá voy a estar en r de t1. ¿Sí? O si quieren, este no lo consideran. Ahí está en la recta r de t0 y r de t1. Entonces, ¿por qué la recta que escribimos nosotros es la que buscamos para que haga esto? Porque la recta r de t0 cumple que en tiempo t0 está acá, igual que alfa, por eso digo que están sincronizados los tiempos. Tiene, obviamente, está en la dirección de alfa' de t0, ¿no? Es decir, estoy parametrizando la recta tangente. Pero además, la velocidad de la parametrización r de t es constante igual a alfa' de t0. Las tres cosas las estoy usando. En otras palabras, observar que la ecuación r de t dada anteriormente nos describe el movimiento de la partícula cuando t es mayor o igual a t0. ¿Sí? A partir de que la solté, digamos. ¿Por qué es eso? Porque r de t0 es igual a alfa de t0. Por eso que decía que en el instante t0 la parametrización de r o alfa, ¿no?, coinciden en ese punto, que es en el punto donde se suelta la partícula de la trayectoria alfa. Por otro lado, ¿sí?, r de t tiene dirección tangente a alfa, ¿no?, en alfa de t0. La curva en alfa de t0. Y lo tercero también es importante, la velocidad r' de t es igual a alfa' de t0 para todo t. Es decir, la velocidad constante. Es constante igual a la velocidad con la que salió disparada. La partícula describe un movimiento rectilíneo uniforme. Sí. Estas tres cosas son las que me determinan la ecuación r de t.
Y yo la había escrito con cuidado para que se cumplan estas tres cosas. En el tiempo t0 coincida con alfa de t0, que sea tangente obviamente a la curva, o sea que tenga dirección alfa' de t0, pero además la derivada sea exactamente alfa' de t0, o sea que la velocidad coincide con la velocidad que tiene que hacer una vez que solté la partícula. Entonces, una vez que nos convencemos de que la R que escribí ahí arriba es la indicada, bueno, ahora en el ejercicio lo que nos pide es simplemente R de T1. Luego que tenemos esto, simplemente, una vez que relleno las cuentas, ¿no? Una vez que tengo la R, tengo alfa de T0 y tengo alfa' de T0, y bueno, y tengo T0 que me da la letra, simplemente tengo que conseguir R de T1. Evaluando R de T en T igual a T1, consigo la posición de la partícula. En ese instante. ¿Está? Ya estamos sobre la hora, pero la clase que viene arrancamos acá, haciendo la cuenta, ¿sí? Pero simplemente es lo mismo, tengo que hallar esta ecuación, ¿tá? Para un caso específico, hallar quién es alfa de T0, alfa' de T0, para un T0 en particular, y bueno, después que tengo todas las variables estas escritas específicamente, ¿quiénes son? O sea, son numeritos. Lo único que tengo que hacer es evaluar en el tiempo T1, que también me lo están dando. Es decir, después se vuelve mecánico. Lo importante es entender esto, que lo que estamos haciendo está bien. Estamos describiendo cómo es el MRU de la partícula una vez que se despegó de la curva alfa. Es un MRU con dirección tangente a la curva, ¿sí? Con velocidad constante igual a alfa' de T0. Bien, esto, o sea, la clase que viene arrancamos desde acá, ¿no? Yo voy a cortar la clase ahora, la grabación, digamos.